A ver si se escucha. Ahora, Hola, Guillermo. disculpen la demora, estaba en una ¿Cómo radio estás? y ahora Buen tenía, día. hace como 10 Sí, minutos que sí. estaba esperando y no. Disculpen la demora, no, yo soy puntual, pero me agarró una radio y se me complicó. Ah, ahí está. Decíamos, seguro que nos está traicionando con algún otro medio. Como bienvenido igual. No, no, no. No, nos asustamos porque dijimos, no nos avisaron. ¿Cómo podía ser? Pero no, acá No, estás no, no, bien. aquí está. Bueno, te cuento, mi nombre es Disculpen. Aldana, yo soy la coordinadora, yo soy la profesora de este curso de la carrera de producción. Se llama Lenguaje Periodístico esta materia, de la Escuela de Comunicación de Éter. Bienvenido, Guillermo. Tenés el nombre Pablo Te ahí lo en Zoom. cambio, ¿sabés qué No pasa? pasa Que nada ese igual, pero... no, ese es mi hijo. Ese es de la Ah, consultora, ya te lo cambio. Pará. no pasa Eh, nada, no pasa nada, no, solamente para... Ahí está. Bueno, ahí está. te cuento igual mientras vas cambiando la dinámica, no sabés lo que te estuvimos esperando, pensando posibilidades que te habían pasado, dónde estarías, qué pasaba. Así que bueno, estamos contentos de que puedas sumarte a la sala de Zoom y a la conferencia de Éter. Te damos la bienvenida. Bueno, te cuento un poco la dinámica. Lo que vamos a hacer es la primera simulación de conferencia de prensa con el curso de lenguaje periodístico. Entonces los chicos, para que no te parezca medio raro, lo que van a hacer es presentarse y decir que pertenecen a un medio, ¿sí? Para respetar la dinámica de la conferencia. Y ahí te hacen la pregunta, porque hay un Dale. montón de cosas que nos puedes contar. ¿Vos te Así que parece, bueno, como yo empecé tarde, te parece cuál es tu idea de que termino así me organizo? Yo estoy a disposición, sí, pero decime. mira, la idea nuestra era terminar a eso de las 11:15, o sea, pensar una hora más o menos de entrevista. Por ahí ahora la hacemos un poquito más cortita, pero bueno, son las 11, por ahí 12 menos cuarto, más o menos, no sé. Igual si te tenés que ir antes, avisanos, pero más o menos poder tener el 11, tiempito. calculemos 11:30, que tengo Dale, una reunión perfecto. a las 12 y trato de llegar. Y de paso voy Dale, dale, dale. desayunando. Me levanté Dale, 6 sí. y media y no desayuné todavía. ¿Está bien? No, bueno, Esto que está habla de tu actividad. mirá, es el budín que hace mi mujer y que me da de desayuno. Así que todavía, y este es el tazón de té que me tomo a la mañana. Les pido Bueno, disculpas. bienvenido. Pues, No, Que mande no, budín. no, ¿sabés qué desayunamos pasó? juntos. Aparte, ¿sabés lo que pasó? Que aparte me cae justo con el cierre del informe de la consultora y eso tengo que revisar todo. Entonces Sí, arranqué bueno, con el claro, es una fecha. informe y bla, y bueno, y después vinieron la Sí, radio, después me bañé y otra radio y bueno, les pido no disculpas. pasa nada, no pasa nada. Que Acá estamos, acá ustedes lo estamos. graban y le dicen a la gente, Moreno, desayunate. Claro, y a las 11 de la mañana. Bueno, acá tenés un montón de futuros productores y productoras de radio, así que quizás en Vamos. algún momento se cruzan en algún otro programa. Bueno, empezamos con Guillermo Moreno, economista, exsecretario de Comercio Interior, exsecretario de Comunicaciones, político, y a ver si nos define si este año va a ser precandidato a algo concreto o algo. Empezamos con las preguntas, yo les dejo el micrófono a los chicos. Vamos con la primera pregunta, Manu. Buen día, Guillermo. Acá Manuel ¿Qué Martínez tal? de Radio ¿Qué tal? Éter. Un placer. Primero que nada, quiero agradecerle por acceder a esta conferencia con nosotros. Y bueno, para empezar, quería hablar sobre el llamado a la desafiliación masiva del Partido Justicialista que hizo usted hace unas semanas atrás. La pregunta es, ¿por qué cree usted que no es posible competirle al oficialismo desde adentro de la interna del partido? Mire, es una decisión política. La experiencia que yo conozco es la experiencia de la Rúa con Terráneo, dos dirigentes de la Unión Cívica Radical, los dos de Capital, uno presidente y el otro había sido su jefe de gabinete, había renunciado y le discute la conducción del radicalismo de la capital. O sea, son internas partidarias, no electivas. No una interna para los cargos electivos, sino una interna para definir las autoridades del partido del Distrito Capital. Eso fue octubre del 2001. Obviamente todos lo consideramos una locura lo que estaba haciendo Terráneo. Como van a discutir una interna, también que son fanáticos de las internas los radicales, ¿viste? Se la pasan. Vos no sabés si una vez había un gran dirigente del radicalismo que se llamaba Pugliese, y un día le preguntaron a Pugliese, fue ministro en el gobierno de Alfonsín, terminó siendo ministro de Economía, bueno, pero le preguntaron una vez
que era gobernar para los radicales. Y entonces Pugliese, que tenía un fino sentido del humor, dijo, mire, gobernar para los radicales es un incordio entre dos internas. Bueno, esto quedó claramente demostrado en ese octubre, y el que ganó fue Terráneo. A los 60 días, no por esa interna, pero a los 60 días pasó lo que pasó. Vos no le podés ganar una interna, no corresponde, porque le sacás la base de sustentación. Entonces, si nosotros le ganáramos la interna a Alberto, ¿en qué lugar estaríamos? Ahora, por el otro lado, no le podemos ganar la interna y entonces no nos expresamos políticamente y vamos al fracaso rotundo y compartimos, socializamos el fracaso con todo el peronismo, no. La opción política fue clara. Mire, muchacho, este gobierno no es peronista. Y vos sos el presidente de un partido, el justicialista, que dejó de representar al movimiento peronista como herramienta electoral. Por lo tanto, construimos otra herramienta electoral y lo discutimos dentro del peronismo, pero expresándonos, y a vos, nosotros no te generamos ningún hecho para que se te complique la toma de decisiones, que es la gobernabilidad. Ningún hecho. Vos no vas a ver ningún hecho de nuestra fuerza que le haya impedido a Alberto Fernández. Ahora, sí lo criticamos porque no, básicamente porque es un desastre como gobierno, pero bueno. En ese sentido, entonces, desafiliamos el Partido Justicialista, nos afiliamos a Principio y Valores y estamos dentro del peronismo, que ahora tiene otra herramienta electoral, que es el Partido Principios y Valores. Esa es la explicación. Bien, Silvina, vamos. Hola, buenos días, Guillermo, gracias por estar acá. Quería consultarle cuál es su opinión sobre la gestión del gobierno nacional con respecto a la compra de las vacunas COVID. Pensé que iba a ser más larga la pregunta y me metí un pedazo del budín. Bueno, mirá, la compra de vacunas es una compra técnica, pero no deja de ser una compra. Como la venta de vacunas es una venta técnica, que no deja de ser una venta. No lo miremos desde el lado del gobierno, miremoslo desde el CEO o el gerente general de Pfizer, que es la vacuna más exitosa, la que de alguna manera tiene más unidades producidas. ¿Quién es el gerente general de Pfizer? ¿Es un científico? ¿Llegó a ese lugar porque es un científico? No. ¿Llegó a ese lugar porque en realidad te describe con precisión las características de la vacuna? No. ¿Llegó a ese lugar porque te recita de memoria el prospecto de la vacuna? No. Llegó a ese lugar porque es un hombre de negocio, que hizo su carrerita en la empresa o en otra empresa, la verdad que no lo conozco ni me interesa conocerlo, pero es obvio darse cuenta, o que lo trajeron de otra empresa, que estaba en un lugar inferior, o hizo carrera en la empresa. Si fuera japonesa, yo te diría, mira, lo más probable es que hizo carrera en la empresa. Si es norteamericana, ahí, viste, están todo el tiempo como los equipos de fútbol cambiándose los jugadores. Pero es un hombre de negocio. Cuando vos tenés que hacer un negocio con un hombre de negocio, tenés que poner una persona apta del otro lado, en la negociación comercial. Para que el producto sirva o no sirva, vos tenés la evaluación técnica que hacen dentro de tu orgánica lo que corresponde, en este caso la ANMAT. ¿Está bien? Y vos no vas a evaluar, vos sos el presidente, decía, a ver qué dice mi ANMAT, viene el informe, señor presidente, apta, no apta, por esto, por esto, por esto. A partir de la aptitud del producto, vos tenés que negociar la compra con un hombre de negocios que solo llegó al lugar donde llegó porque se dedicó toda su vida a ese negocio. No lo conozco, pero te aseguro que no tiene 20 años. Debe tener 40 años de hacer negocios. No le podés poner un médico enfrente. Se lo fuma en pipa. Pero ¿cuántas cosas pudo haber comprado el gordo Ginés en su vida? ¿Qué habrá comprado? ¿Un departamento, un edificio, un auto? Dicen que tiene una bodega, no la tiene. No me interesa, pero ¿cuántas cosas habrá comprado en su vida? Pero muchacho, para un tipo de esas características que te viene a vender al precio más caro que te pueda sacar
y entregarte lo más lejos posible, vos le tenés que poner un comprador que entienda con precisión cuáles son las reglas del juego. Era obvio esto. Era obvio. ¿Qué es lo que hizo Israel? Hizo eso. ¿O vos te pensás que la vacuna la compró Netanyahu o su ministro de Salud? Pero muchacho, está bien, en el caso de Israel seguramente en el directorio de Pfizer hay unas vinculaciones y entonces ya empieza a romperse el hielo, te conozco, no te conozco. Vos tenés que entrar por la mesa de entrada, porque el embajador nuestro también entra por la mesa de entrada en Pfizer, ¿eh? No es que dice soy el embajador y lo recibe, ¿está bien? Y el otro ya tiene una... Bueno, está bien, es la vida, ¿qué querés que te diga? Así son las relaciones. Ahora, vos tenés que poner un tipo que llame a la mesa de entrada o a atención al cliente de Pfizer y dice, ¿quién es? Le hablo de parte del presidente de la República. Uy, otro más, te dice, espere que hay 10 presidentes esperando. Bueno, y empieza la negociación. Pero tiene que ser alguien que sepa. Alguien que Guillermo, haya trabajado en el mercado haciendo esto. ¿vos tenés algún nombre que se te ocurre del actual gobierno o alguien que pudieran llamar que veas que puede hacer esto? No, tenés que llamarlo a un tipo con sus diferencias, tenés que llamarlo a un tipo como Sammy, tenés que llamarlo a un tipo que saben de esto. Vos tenés que llamarlo, yo tengo 40 años de comprar y vender, a los 20 años armé mi negocio de mayoreo de ferretería, sé de lo que estoy hablando. Llamarlo a Chiche Hemburg, viste, que es un rápido, que haya trabajado, pero tiene 5.000 años de historia. Cada vez que lo veo a Chiche, digo, Chiche, a vos te va la sangre, dejate joder. Tenés que ser tipos que tienen la dinámica del negocio, que tienen que entender, no un científico. ¿Qué estamos hablando? Son cosas totalmente distintas. Yo tomo un vendedor para mi negocio y el día que lo tomo no sabe lo que es un clavo. Se la pasa vendiendo clavo y por ahí se va y no sabe lo que es un clavo, porque el vendedor es vendedor, el comprador es comprador. Después está la especificidad de la venta técnica, que es otra historia. Mirá, yo voy a vender, bueno, eso es otra cosa. Eso ya me lo dijo el Antman, me dijo, sirve, bueno, ahora empieza la relación comercial. Tampoco Kicillof, lo que hizo Kicillof fue administrar un bar y lo quebró. Muchacho, la vida reúne muchos requisitos. Para comprar, los expertos. Y obviamente que están en el sector privado. ¿De dónde lo vas a sacar? Y tenés que ir, che, vení, en nombre mío anda a comprar esto. ¿Qué pudo haber comprado Alberto Fernández en su vida? Un departamento, una casa, una quinta. ¿Qué habrá comprado? ¿Ropa, un perro? ¿Qué habrá comprado? Imagínate vos una negociación con el gerente general de Pfizer, que llegó ahí porque toda su vida vendió al precio más caro y te entregó lo más lejos posible. Pero tenés que poner un as. Bueno, muchachos, claro. ¿Qué querés? Esto es sentido común, ¿viste? Che, tenemos que ir por ruta a Mar del Plata. Bueno, trae un chofer que sirva. No, este pibe que recién está haciendo... No, loco, poné uno que sepa. Está bien que si se va a la banquina pueda volver a la ruta. Tenés que poner un tipo... Esto es sentido común, muchachos. No hay ninguna... ¿Está bien? Todo lo demás son tonterías. Perfecto, seguimos. Pedro, vamos. Ahí está silenciado, Pedro. Activate el micrófono. Buen día a todas y todos, buen día licenciado Moreno, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Mi nombre es Pedro Mendoza y pertenezco a ETER, Escuela de Comunicación, en el segundo año de producción. Y yo querría retomar la primera pregunta referida al espacio político que usted conduce actualmente, que lleva por denominación Principios y Valores, que fue presentado un 17 de octubre del 2020, y uno de los conceptos que usted menciona es el de nacionalismo de inclusión, resaltando que esto encuadra dentro de un capitalismo de producción y trabajo, de políticas económicas nacionalistas. Contextualizando en la actualidad, ¿hay un modelo en el que uno puede fijarse? Muy bien. Mire, los pueblos también se construyen con hechos singulares. Los marxistas europeos habían planteado que las revoluciones socialistas y posteriormente comunistas salían de una clase social definida como la clase proletaria, los obreros, y hasta que el estadio
evolución del modo de producción capitalista no llevara a la industrialización, era imposible una revolución social. Vino Mao y le pateó el tablero. Mao Zedong hizo una revolución campesina. Después podemos evaluar si es correcta o incorrecta. Vino Fidel Castro y también le pateó el tablero, porque hizo una revolución desde el foquismo. Ni siquiera expresaba una clase social. Ni siquiera era comunista Fidel Castro. ¿Está bien? Después aprendió esas cosas. De hecho, siguió siendo un hombre religioso. O al menos eso decían los obispos. En Cuba había una presencia de la iglesia cubana. Con lo cual los pueblos se construyen a partir de sus singularidades. La singularidad de la Argentina es el peronismo. No es el radicalismo. Che, ¿cómo te definís vos en Francia? No, yo soy radical. Y del otro lado entienden lo que están hablando. Es muy divertido, pero no es un hecho singular. Entonces, ¿qué te dicen los republicanos? Los radicales, somos republicanos. ¿Y usted qué es? Oh, yo soy un republicano. Claro, van a España y se arma un lío bárbaro, porque no se sabe qué es. ¿Está bien? Los republicanos en España era precisamente el Partido Comunista, entre otras cosas. Mire, el hecho singular en la Argentina, que es la construcción de los pueblos, y es que lo que yo acepto como ordenador, es el peronismo. El peronismo, obviamente, es una escuela de pensamiento basada en las más puras tradiciones grecorromanas, hispánicas, naturalmente africanas e indígenas, los indios que habitan estas tierras. De todo esto se mezcló muy bien, muy bien. Y de un pueblo extraordinario que es un pueblo mestizo, que si ustedes recorren este Zoom los tienen a todos, salvo uno que tiene la foto de Al Pacino, a los demás más o menos les veo la cara, y son la expresión del pueblo mestizo. Tenemos de todo. Judíos, musulmanes, católicos, negros, blancos, amarillo, indio, qué sé yo. Y salió esto mestizo, este mestizaje extraordinario. La Argentina, para los que alguna vez vivan en capital o viven en capital, es Córdoba y Scalabrini Ortiz. Uno camina 2 cuadras en cada dirección y tiene todos los cultos y todos se juntaban en los bares de las esquinas a discutir. Digamos, hoy también están los palestinos y los árabes tomando el café con los judíos, a pesar de lo que está pasando. Muchachos, la Argentina es esto, es maravilloso. Tenía que dar una doctrina distinta, singular, y de ahí salió el peronismo. Nacionalista sí, pero ¿por qué de inclusión? Nacionalista porque la construcción del pueblo como tal amerita que en el elemento ordenador sean los mínimos comunes denominadores. Y los mínimos comunes es el argentino. Eso es lo que nos iguala. Y aparte tenés un tema de discusión sobre todo por Malvinas, de cuál es tu territorio. Y eso lo discutís con una potencia, en este caso nuclear, pero la discutís. Ellos usurparon tu territorio y desde ahí te armás. Ahora, los europeos también han generado hechos nacionalistas, pero que son de exclusión, no de inclusión. Los europeos solidimentaron sus pueblos combatiendo a los otros pueblos al límite de aniquilar al otro pueblo. Mientras que nosotros lo incorporamos. Nosotros no levantamos muros, sino que construimos puentes. Y esa doctrina singular, profunda, se basa en algunos principios, que no son muchos, son los principios ordenadoras de la sociedad, de esas tradiciones que estamos hablando. Eso empieza a estar en discusión, también en la Argentina. Es parte de lo que nos está pasando. Que algunos se atrevan a discutir la eutanasia y piensen que eso está bien, o tener sexo con niños, bueno, es un debate, pero se atreven a tenerlo. A mí que los holandeses lo tengan es un problema de los holandeses, pero que me los traigan acá, esos debates, es un problema muy serio. Son de los principios. Los principios en acción son los valores. Y obviamente que el nombre, no se lo puse yo, se lo pusieron los compañeros, tiene que ver con este discurso. El nacionalismo de inclusión, por ser un hecho singular, primero se tiene que desarrollar en la Argentina. Uno dice, vamos a peronizar el mundo, porque finalmente somos la doctrina correcta, la doctrina verdadera. Todos los pueblos, después que adquieren
la verdad, entre comillas, lo tratan de exportar. Lo hicieron los chinos, lo hizo la Unión Soviética, lo hicieron los cubanos, lo hicieron los europeos con la democracia neoliberal burguesa. Bueno, muchachos, esto es lo que pasa. Son los aparentemente modelo imitar. En este caso es un hecho singular. Cuando lo construyamos en la Argentina va a ser el ejemplo para los pueblos del mundo. A los primeros que tenemos que peronizar es a los brasileños. Así después podemos peronizar a los uruguayos, porque si arrancamos por los uruguayos va a ser muy difícil, es un problema de tradición esto. Pero si un día que peronicemos a los brasileños, después los uruguayos va a ser más sencillo. Y primero peronizamos a América y después iremos por el mundo, porque somos la doctrina verdadera. Somos nacionalistas, pero de inclusión. Esto lo definió muy bien su santidad, cuando dijo: el viejo mundo es una esfera. En una esfera, todos los puntos de la esfera son iguales. Si uno gira la esfera, no sabe cuál es el punto que uno miraba, a menos que lo marque. En cambio, él dijo: nosotros somos un poliedro, de tal manera que todas las superficies del poliedro es un pueblo, al margen del tamaño y la densidad. Y si falta un pueblo, no se completa la figura. Somos nacionalistas, queremos a los pueblos, somos una revolución de amor y paz y somos también una revolución universal, donde respetamos las especificidades de cada pueblo, pero que queremos vivir en comunidad. Y algún día no habrá ejército, algún día, cuando todos los pueblos del mundo decidan vivir en paz, no será necesario. Mientras tanto, si un pueblo no tiene ejército, pierde grados de libertad. Y en realidad casi que se empieza a entregar. Imagínense que hasta Canadá tiene ejército y no tiene con quién pelearse. Para arriba no hay nadie y para abajo es imposible. Sin embargo, tiene ejército. Entonces, miren, vamos construyendo en ese espacio de perfección en el cual el peronismo es la doctrina. Por eso no hay un modelo. Todo eso para decirte que no, che. Bien, Guillermo, nos encanta que hagas las preguntas y que puedas remitirte a la historia, pero nos quedan 15 minutos, entonces para poder meter algunas más preguntas, apelo a todo, a la brevedad de la pregunta y un poquito, claro, es re difícil, pero un poquitito. Las cosas rápido. Sí, a esta edad hacer las cosas rápido es muy difícil. Es muy difícil, pero hacemos el esfuerzo de los dos lados para así podemos hacerte más consultas, Bueno, porque nos quedan un montón. Claro. Bueno, seguimos con Hernán Ordóñez, que estaba siguiente. ¿Qué tal, Guillermo? Primero agradecerle por estar aquí con nosotros, Hernán Ordóñez de Radio Éter. Recientemente en declaraciones expresó que usted no descarta que el Frente de Todos pierda en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Lo curioso fue que usted piensa que no va a perder frente a la oposición, sino con el propio peronismo disidente del kirchnerismo. ¿Por qué usted cree que esto puede llegar a ser así? Bueno, en realidad es lo que creo y lo que deseo, porque que gane Cambiemos es una desgracia. El Frente de Todos va a perder, no está en discusión que pierde, es lo que está en discusión quién le gana. Frente de Todos va a perder como nunca perdió un gobierno en la provincia de Buenos Aires a los 2 años, ni Alfonsín perdió. Alfonsín en el 85 ganó, después perdió en el 87. Lo que está pasando, vos imaginate que yo hice los números de marzo, y en marzo el presidente decidió sacarle a los jubilados, pensionados y asignación universal por hijo, 100.000 millones de pesos. O sea, eso es lo que le falta a los jubilados. Después Cristina dijo, bueno, no le podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados. Es decir, muchachos, la derrota va a ser calamitosa. Ahora, no está en discusión eso, está en discusión. Perdón, Guillermo, Florencia Capdevila te habla. Quería saber qué partido pensás que puede llegar a ganar en las próximas elecciones. Bueno, por eso el peronismo. El peronismo. No está en discusión quién va a perder, sino va a estar en discusión quién va a ganar. Obviamente, mi vocación es armar un frente electoral. Así que se armará un frente electoral con todas las tribus peronistas que están dando vuelta por ahí, que es una pecera de 30 puntos, y es el único que puede dar vuelta a la página. Que vayamos a lo que acaba de fracasar, que Cambiemos, el inútil de Macri, es una calamidad para la Argentina. Y esto es un desastre. Solo queda el peronismo, que fuimos los únicos exitosos durante este siglo. Cortita, vamos a otro. Ya contesté 2. Anotado Bien, acá. vamos con Flor.
Bueno, ¿qué tal? De nuevo, te hablo. Quería saber qué opinás respecto a la legalización del cannabis. No, no sé muy bien. Mirá, en mi generación, nosotros en eso teníamos otro ordenador. No hace parte de mi circuito. Y con mis hijos es un tema que no hemos reflexionado. La verdad que no me parece. Sí creo que hay una industrialización que se está haciendo de algún derivado del cannabis, que un gobernador, el de Jujuy, Morales, armó toda una industria. En la medida en que eso digan que tiene criterios medicinales, bueno, es como cualquier otro remedio. El resto, yo prefiero que la muchachada se entrene, que haga deporte, que estudie, que haga, ¿viste? Qué sé yo. La verdad que, pero obviamente que este es un tema muy delicado. Si vos me preguntás qué hay que hacer con el Paco, te lo digo, en 15 días lo termino. El resto es un tema muy complejo por el síndrome de abstinencia, pero del cannabis, la verdad que no me parece que esté en la agenda. Pero bueno, si es un tema medicinal, se evaluará y los competentes lo dirán. Parece ser que en Jujuy ya opinaron y les parece bien, y que se hiciera una empresa estatal, y que no lo sé. Bien, Tomás. Buen día, Guillermo. Perdón, buen día, Guillermo. Yo le quería preguntar si alguna vez pensó o consideró más a futuro lanzar su candidatura para la presidencia, quizás en 2023, y si sería con su propio partido, de ser así. Mira, creo que el peronismo va a ganar bien en la provincia, eso va a dar vuelta a la página. Y creo que los que están en la línea de largada son los gobernadores, pero tenemos que volver al proyecto colectivo, donde el presidente es el primero entre pares de un proyecto común, como fue con Kirchner, el primer gobierno de Cristina. Está bien, esto de pensar que hay proyectos personalistas y que eso define, qué sé yo. Yo lo escuché alguna vez a Alberto decir que él tenía su propio criterio económico. Quedé pasmado. Fíjate, Alberto va a tener criterio económico. Es una cosa ridícula. Para eso están los economistas del peronismo. En fin, el peronismo es un proyecto colectivo. Así que no es algo que me desvive, pero bueno, se hablará y se verá en su momento. Y veremos quiénes son los compañeros que están en condiciones de ir. Ahora Bien, nos concentramos en la provincia de Buenos Aires. Porque, ¿sabés qué pasa? Es un tema muy delicado. Yo sé que con esto, porque Cristina, que tiene su cariño, qué sé yo, imagínate que yo hice parte de eso. Pero el problema es que Alberto Fernández va a fracasar. Ya fracasó. Le falta un poquito más. Obvio, yo lo dije, mira, el año pasado lo dije. Ahora se está objetivando. Si el peronismo hace parte de este fracaso y en el gobierno de Macri fracasaron los radicales y el PRO, ¿qué queda? El Partido Obrero. Esto es ridículo, muchachos. Entonces es lógico lo que estamos haciendo. El peronismo, que no tiene nada que ver con Alberto Fernández, porque él se definió como socialdemócrata, tiene que decir, mire, fracasó el tercer gobierno radical de la dictadura para acá. Primero de Alfonsín, segundo de la Rúa, tercero Alberto Fernández. Punto. Socialdemócrata como ellos. Punto. ¿Estás diciendo que Alberto Fernández es radical, entonces? Bueno, él lo dice, socialdemócrata, dice, ¿no? Los radicales de Alfonsín, digamos, la socialdemocracia se introdujo en el radicalismo comportatiero, no sé si ustedes estudiaron, un sociólogo, en la época de Alfonsín. Y a través de toda una camanda que está en la mándula en la cual está Alberto Fernández, ahora se hicieron cargo del peronismo. Bueno, la socialdemocracia. Y obviamente es una continuidad de Alfonsín y de la Rúa, que también fue un gobierno progresista. Pero él lo dice, yo me motivo los sábados a la noche con los videos de Alfonsín. Vos lo escuchaste ese tuit, ¿lo viste? Así que vos imagínate un sábado a la noche decirle a todos, che, ¿qué tenés? Hoy me voy a motivar con los videos de Alfonsín. Listo, bueno, te arruinaste el sábado a la noche, vos imagínate. Entonces hoy me preguntaron, ¿qué fue a hacer Alberto a Europa? Y si yo digo, se habrá ido de luna de miel, qué sé yo lo felicito. ¿Qué otra cosa va a hacer Alberto en Europa? De luna de miel, se fue con la piba, estaba bárbaro, tiene que cuidar su matrimonio y me parece bien. Ahora, vos imaginate que esa piba, cuando viene acá, Alberto, ¿qué cenamos? Y cenamos ahí, después miramos a Alfonsín y después toco la guitarra. Y la piba se va a dormir. En el momento se va a dormir, olvídate. Bien, seguimos. Sheila. Hola, Guillermo, Sheila, ¿cómo estás?
de Éter. Bueno, yo te quería preguntar qué opinas de la reciente declaración de Cancillería Argentina expresando su preocupación sobre la fuerza desmedida de las fuerzas israelíes frente a los ataques de Hamas. Bueno, esta, por ejemplo, es una de las de Córdoba y Escalabrini, de las que se toman café, por eso. Mira, nosotros tenemos que mantener la posición histórica que ha tenido la Argentina. No solo reconoció el Estado de Israel, sino que reconoció a los palestinos. Así que me parece que hay que encontrar los procesos amicales en ese espacio. Me parece que hay que desechar la utilización de la violencia como herramienta política y como conflicto y como hecho de resolución entre discusión entre los pueblos. Es un hecho muy complejo, de una resolución importante. Yo lo puedo decir con autoridad porque mis hijos son moreno misray, ¿está bien? O sea, cuando yo hablo de los matrimonios mixtos en la Argentina, de las distintas religiones, yo soy uno de los ejemplos. De mi primer matrimonio, ¿no? Sí, la madre de mis hijos, digamos. Ahora tengo otra señora hace 20 años, pero tuvimos como 22 años casados, no es que tuve. Así que me parece que hay que tomarlo con la sabiduría del caso, hay que frenar ese conflicto y hay que encontrar los mejores mecanismos. Ahí lo primero que uno hace es no traer ese conflicto acá. Eso uno tiene que ser muy prudente de que ese conflicto no es un conflicto que está en la agenda de la Argentina. Lo que está en la agenda de la Argentina es que lo precisamos a todos. Y todos están. Por lo tanto, a partir de ahí, apostar en las Naciones Unidas por una solución ecuánime, lógica, razonable de lo que acontece. El problema, cuando vos hablas, en mi generación, mis compañeros judíos se iban a hacer la maestría a Israel. Casi todos se fueron. De los de ahora no conozco ninguno que se vaya. Es un proceso de que se vaya yendo, vaya, venga, vaya, y te vas encontrando, y que haya muchos matrimonios mixtos, en donde en la Argentina somos un ejemplo. Musulmanes con judíos, armenios con esto, nos vamos encontrando y sale este pueblo maravilloso. Cuando agudizás las tensiones y te anclas en esas tensiones, si este llegó primero, si este llegó después, si esto es mío, y ahí no vas a encontrar ninguna. Por eso el peronismo es la armonía, no solo entre el capital y el trabajo, entre la salud y la economía y entre los palestinos y Israel. Cuando los dos sean peronistas, este problema no va a existir. Bien. Olivia, vamos con ya algunas de las últimas que son I-23. Buenas, Guillermo. Mirá que peronizar a Israel va a ser fantástico, peronizar a los palestinos. Ahí la voy a mandar a Siria, ¿cómo se llamaba? Chita. Ahí está, a Shey, la voy a mandar a Shey a peronizar por ahí, pero ya voy a ser muy viejito. Qué grande, sí. Peronizar todo Medio Oriente, va a ser un fenómeno. Te erizan los ojos. Vamos, Olivia. ¿Cómo estás, Guillermo? Te quería consultar, teniendo en cuenta que vos estuviste al frente de muchas de las negociaciones que tienen que ver con los alimentos y con la canasta alimentaria de los argentinos, ¿cómo ves hoy la situación de los precios y del acceso a los alimentos en el país? Mirá, yo escribí, y lo dije hasta el cansancio el año pasado, que a la salida de la pandemia vamos a tener los mismos indicadores sociales que tuvimos en el 2001. Esto es 55% de pobreza, medida como se medía antes, no como la mide el inútil de Macri. O sea, Macri, para decir que nosotros habíamos dejado más pobreza, hizo más exigente la canasta. O sea que ese 55 se hace 70. Medida como es ahora, tendría que ser 70. Medida como era antes, 55, para que podamos comparar. Y la desocupación un 25%. La pobreza, obviamente, que todos sabemos que está muy parecida al 2001. La desocupación de una sorpresa, porque está entre el 11, el 12, el 15 de subocupación, bla, 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 y dice, Moreno, te equivocaste. Entonces hicimos un ejercicio que en vez de persona ocupada pusimos horas trabajadas. Porque es lo mismo, o sea, una persona tiene que trabajar 8 horas o 9 horas, tiene que trabajar 45 horas por semana, depende si tiene sábado inglés o no. Y vos la medís por ocupado o desocupado, porque medida por hora de trabajo es muy engorroso. Pero la subocupación es eso finalmente. ¿A qué llama subocupado? Al que no trabaja la cantidad de horas que tiene que trabajar. Entonces,
Cuando vos medís por hora trabajada, te encontrás que en marzo del 21, ahora, las horas trabajadas de menos son igual que en el 2001, 2002, 26%. Ahora, vos no trabajás porque trabajás, qué divertido. Trabajás porque generás bienes y servicios. Y hoy hay un cuarto de horas menos trabajadas del total en bienes y servicios. O sea, te faltan esos bienes y servicios. Pero por otro lado, estos cráneos le dan plata a la gente porque no la pueden dejar sin plata, sino de qué viven. Por lo tanto, le mantenés la demanda, pero bajás la oferta. Y lo único que podés tener es inflación. Entonces no es un problema del secretario de Comercio, es un problema que Alberto Fernández no entiende, no sabe, no está apto. Estas cosas elementales no las sabe. Podría no saberlas, pero el problema que tiene también es que de poca entendederas. O sea, no es un muchacho que vos le explicás y entienden. A ustedes le explican, miren los profesores, le explican un poquito más, un poquito menos, pero terminan entendiendo. Este pibe no entiende. O no se lo explican o no entiende. A mí me parece que los que él eligió no se lo quieren explicar, porque le tienen así como una historia, ¿viste? Somos un gobierno de científicos. Y aparte él no es de una lucidez. Mire, él es como esas revistas de puro título, que uno después compraba la revista y cuando la va a leer no hay nada. Dice, che, pero ¿cómo es esto? Para titular es extraordinario. Sin Cristina no se puede, con Cristina sola no alcanza. Ahora, ¿qué significa eso? No sabe. Entonces hace unos títulos bárbaros, tipo página 12, pero después no pasa nada. Y no pasa nada, Y no pasa nada. No es que uno lee página 12 e incorpora conocimiento y dice que es extraordinario. No, no es que uno dice, qué fenómeno esto. No pasa nada. Bueno, esto es lo mismo, para no decir otra revista que no vale la pena. Bien, vamos con las últimas dos, así ya vamos cerrando. Bautista y después Yami, y ahí lo despedimos a Guillermo. Mejoré promedio, ¿no? Sí, muy bien, ahí metimos un montón. Buen día, Guillermo Bautista de Radio Éter. ¿Crees que Cristina Kirchner ya es corresponsable de la actual gestión de Alberto Fernández o sostenés que el Poder Ejecutivo sigue siendo unipersonal? No, pero eso, mira, no es responsable porque el Poder Ejecutivo es unipersonal, pero tiene la responsabilidad de haberlo elegido. Y entonces, ¿qué querés hacer? A lo hecho pecho, ya está, es una señora grande, ¿no? ¿Viste? No, ya está. O sea, ella ha tratado de estar, Lara, son dos momentos distintos. El momento de la decisión, que eligió al peor, con una metodología ridícula que es en absoluta soledad. Nadie lo obligó a utilizar esa metodología, nadie. No sé por qué, de dónde la sacó, de dónde pensó ella que podía tomar una decisión tan trascendente para su vida y la de 45 millones de argentinos en soledad. No está escrito en ningún manual. Esto no es cierto. Esto no. Nosotros en el gobierno con Kirchner discutíamos a los gritos todos, hasta que Kirchner escuchaba todos los gritos y decía, bueno, se iba al baño y cuando venía decía, muchachos, hacemos esto. Y te rajaba de la oficina y ya está. Y todos salíamos con la decisión. Estuvieras de un lado, estuvieras del otro. No es cierto que las decisiones se toman sin discutir, pero mucho menos en soledad. ¿Pero de qué cabeza cabe elegir al que va, tiene que ordenar las cosas en la Argentina después del desastre de Macri en soledad? Bueno, es la gran responsable de esto, ahora no de la gestión, que ella que tiene que ver con que Alberto Fernández cree en la teoría monetaria moderna. Ella cuando fue presidente no hacía esas estupideces también. No hacía, salvo los 2 últimos años con Kicillof, que es otra historia, pero ella, hay un núcleo en el gobierno que esto está clarito. Así que sabíamos que teníamos que cambiar el modelo. De orientación al consumo, orientación a la producción. Año 2012. Bueno, el capitán tomó otra decisión. Ahora, nosotros siempre hablamos de la década ganada, o sea que los 2 años de Kicillof no se computan, porque sabíamos que eso era bravo. Bueno, la realidad es que cuando le tocó gestionar no hizo este desastre. Ahora, es la responsable con una metodología muy extraña, que también es ideología, haber hecho esto. Bueno, ¿qué va a hacer? A lo hecho pecho. Bien, vamos con la última y lo dejamos que siga con su día. Yami. Hola Guillermo, Yamila Cáceres de Escuela Éter. ¿Qué opina acerca de las idas y vueltas, acerca de la vuelta a clases presenciales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Mire, los dos, Alberto y Rodríguez Larreta, eligieron un teatro de operaciones que no modifica la realidad.
escuelas abiertas, escuelas cerradas, esto no modifica. Cuando vos hagas el balance final de esta pandemia, nadie va a prestarle atención a si las escuelas estuvieron abiertas o estuvieron cerradas. Lo que va a pasar está pasando y va a pasar al margen de esto. Eligieron un teatro de operaciones que no es el correcto porque no son buena gente. El problema es que vos podés ser gritón, mal, pero vos tenés que ser buena gente. Ninguno de los dos es buena gente, ni ninguno de los dos nunca laburó en el sector privado, ¿eh? El intendente que tenemos acá, que es un extraordinario jardinero, lo pueden contratar de jardinero, pero no de piletero, porque dibuja las piletas en el piso, hace un lío bárbaro. Pero de jardinero, la verdad que es muy buena, nunca laburó. Si vos le mirás, lo conozco de toda la vida. Siempre fue empleado público, siempre. Siempre vivió de la política, porque no es que hizo carrera en el Estado, esos son muy respetados, un policía, un militar, un médico, un docente o un empleado público. Nunca. Ellos siempre fueron puestos políticos desde que empezó a trabajar. Y Alberto también. Empezó con Alfonsín y terminó ahora. El no haber transitado por el sector privado no los hace entender la realidad. Cuando se le dificulta, engaña. Y eligieron entre los dos las escuelas, uno de un lado, el otro del otro. Tonterías. Tonterías. Las decisiones de Alberto Fernández fueron mal tomadas hace un año atrás. Él no tenía que elegir entre salud y economía como hizo, él tenía que manejar el carro con las dos riendas, como le enseñó Carrillo, un extraordinario ministro de Salud de Perón, que dijo, si querés tener buena salud, tener buena economía. Los economistas del peronismo tenemos un solo objetivo, que es la felicidad del pueblo. ¿Cómo va a ser feliz el pueblo si está enfermo? Ahora, ¿en qué cabeza cabe pensar que alguien va a tener salud si no come todos los días, o no trabaja, o no duerme calentito, o la economía no hace los medicamentos? Solo una cabeza muy obtusa. Con lo cual, llegado a este estadio, eligieron un teatro de operaciones que no tiene nada que ver con el conflicto que tenemos. No son buena gente. Bien. Y Guillermo, antes de despedirte, ¿qué este año vas a jugar en las elecciones? ¿Vas a ser candidato a algo? Voy a ser candidato, en principio candidato a diputado nacional de nuestro espacio, lo que nos pidieron los compañeros. Pero te insisto, yo creo en los proyectos colectivos, no creo en esto. En mi época a todos los mejores los mataron, así que bueno, es esta historia de que todos son... Así que no. Nosotros en eso tenemos una conceptualización muy clara. Entramos todos juntos, nos vamos todos juntos, llegamos. Los proyectos son de construcción comunitaria. Alguien lo tiene que objetivar, me toca a mí. Voy a cumplir mi responsabilidad y después veremos cómo seguimos. No es algo que me desvive. Yo hago política desde los 14 años, hice mi vida, construir, vine acá, perdí mis compañeros, a muchos los tiraron vivos al mar. Yo soy de esa generación, ¿está bien? De la generación que aprendió que no se resuelven los antagonismos a partir de la violencia, que esto fue una situación muy compleja, ¿está bien? Muchos no envejecieron conmigo porque los mataron. Esto es la realidad. Gracias a Dios esto no pasa. Así que en ese proyecto colectivo, obviamente alguien tiene que encabezar la lista, voy a ser yo, pero solamente porque alguien, y porque creemos que tenemos las soluciones para la Argentina y están probadas, que fue la década ganada. ¿Está bien? Todos los demás fracasaron este siglo, los únicos que no fracasamos somos los peronistas. Así que por eso nos vamos a presentar. Mira, hoy el peronismo, hoy la sociedad bonaerense, o sea, la provincia, está dividida en 3 tercios. Dos muy claros, que es el Frente de Todo y Cambiemos, y hay una laguna muy lábil, que es la laguna peronista. Pero hay una laguna, en las encuestas aparece la laguna peronista. Si nosotros somos capaces de representar esa laguna y solidificamos ese voto y se lo hace orgulloso, vamos a terminar ganando las elecciones, porque hay peronismo en el Frente de Todo y peronismo en Cambiemos que votan eso porque no está la opción peronista. Si emerge la opción peronista, damos vuelta a la página. Si damos vuelta a la página, empezaremos a construir los días más felices. Y empezamos a construir los días más felices en la provincia, después en la Argentina, después en América y después en el mundo. Y finalmente todos los pueblos del mundo dirán que los días más felices, queda demostrado en la Argentina, fueron, son y serán peronistas. Muchas gracias, chicos. Muy bien. Guillermo, te despedimos. Muchísimas gracias. No pasa nada. Dale, muchísimas gracias. Un saludo. Y voten bien en octubre, ¿eh? Voten bien en octubre. Voten peronismo. Hasta luego. Chao. Chao, Guillermo. Bueno, esperen que dejo de grabar.